soy fanática de libros impresos, sobre todo libros de arte, libros de diseño, libros de películas, de cómo se han hecho esas películas. Acabas viendo el cómo han llegado a desarrollar ese personaje, inspirarte pues desde muchos sitios. Sigo a gente, sigo un montón de newsletters. Es información que te entra y que retienes para luego poder generar pues nuevas ideas, cómo encontrar otras maneras de hacer las cosas. Luego lo puedes aplicar en tu día a día, en el ámbito que sea, como si es tocar un instrumento de música, te va a ayudar. Hola, bienvenido a Garage Code Talk, el espacio donde nosotros estamos haciendo entrevistas con personajes del sector para que nos cuenten un poco pues su experiencia, sus soft skills, lo que han pasado a lo largo de sus diferentes trabajos. Y hoy estamos de nuevo con Carmen Ansio, que ha venido a compartir con nosotros un ratito. Bienvenida, Carmen, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas. Hola. Encantado de que vuelvas a colaborar con nosotros y que te pases aquí a hablar un ratito de la temática que te voy a proponer hoy. Genial. Muchas gracias por la invitación. Nada. Hoy vamos a hablar del tema de la creatividad, ¿vale? Hoy vamos a hablar de un poco cómo te mueves en tu mundo creativo. Supongo que también, por haberte dedicado mucho al mundo del diseño, al UX, todo este tipo de cosas, es una parte importante de todo este mundo, ¿no? Sí, bueno, hay un tema que muchas veces ¿no? Como que es como si hubiera una bipolaridad en el sentido de si eres creativo, no eres analítico, o si eres analítico Mm, lógico, no eres creativo, y no estoy de acuerdo con eso. Primero que viene la típica imagen de como el cerebro, ¿no? La parte, el hemisferio tal, que es como la parte creativa y la otra es la lógica, sí. viene de unos estudios de los años 70 o no sé cuándo, o sea, eso está ya deprecado, o sea, no tiene Mm, sentido. El simple hecho de trabajar desarrollando una solución o intentando como solucionar ese problema a la hora de desarrollar también es una tarea creativa. Entonces, no es tanto como algo más visual, sino al final es encontrar, ¿no? O tener como esa lucidez a la hora de poder idear soluciones y decir, vale, bien, hemos llegado a esta, es la mejor, es la que más nos gusta, la que más nos convence. Entonces, para mí, ambas cosas son creativas, lo quería como hacer el matiz, ¿no? De que muchas veces mm, pensamos que únicamente temas de diseño es así, sí. pero sí, mi background es de diseño y estudié también ilustración y tenía una profe que acabé llevando muy bien con ella, pero al principio me caía muy mal y era que cada vez que tenía un bloqueo me decía, mira libros. Y era como, Ya. que no me sale no sé qué, me decía, mira libros. Entonces, Mm, teníamos un abanico enorme, una biblioteca gigante en el taller donde estudiaba y claro, a mirar libros. Y, mm. oh, sorpresa, funciona, funciona. Qué guay, qué guay. O Sí, sea, tú buscabas un poquito en principio la solución rápida y sí. quizá esa solución un poquito más analítica de aprendizaje es la que más sirvió. Sí, la que más te sirve, porque al final el tener referencias, no solo únicamente a nivel de libros, sino referencias de cine, referencias de música, referencias de series, de libros, de Mm, novelas, de cualquier tema que te apasione, eso al final te sí, ayuda a tener como, primero, a ser más riguroso con qué eliges o imagínate, si escribieras sobre ciencia ficción, vas a tener que sí, tener atlas del cosmos seguro en casa, atlas sí, reales de cómo es el cosmos, de cómo se forma un agujero negro, de qué tal, porque todo sí. eso te va a dar material para poder, Mm, ¿no? Desarrollar luego la idea o poder darle, pues eso, ¿no? Como a la hora de escribir ciencia ficción, pues a dar detalles más concretos o más realistas de claro. situaciones que se podrían llevar a cabo. Entonces, con esa Mm, información tú ya la moldeas luego como quieres. Pero si no tienes ese contexto o esa información, es muy difícil que así de la nada te salgan ideas o puedas hacer, ejecutar X ilustración o así. Si tú no tienes sí, referencias de la anatomía del cuerpo humano, no vas a poder claro. dibujar luego robots, aunque los deformes mucho, pero vas a tener que Sí. entender cómo funciona un sistema ¿no? O sea, desde los tendones, desde los huesos, Mm, de cómo puede rotar y luego tú ya, una vez que te sabes sí. las bases, ya pues las exprimes y las retuerces como quieras. Pero creo que es muy importante el poder tener esa información, ¿no? Si no, luego es Claro. imposible. Sí. Y en tu día a día, ahora mismo en la vorágine del Ujú. trabajo semanal y todo eso, Sí. ¿mantienes también algunas dinámicas para fomentar la creatividad? ¿Sigues manteniendo este tipo pues eso, de inquietud por la lectura o del conocimiento? Sí, libros, soy fanática de libros impresos, sobre todo libros de arte o no únicamente de arte, en plan de galerías de arte o de arte
clásico como tal, sino libros de diseño, libros de películas, de cómo se han hecho esas películas, no solo el arte de una película, por ejemplo, la del Super Mario Bros., estoy deseando que salga, Sí, porque quiero tener arte, porque eso acabas viendo el cómo han llegado a desarrollar ese personaje, claro. el cómo han sacado referencias para fondos. Todo eso existe. Si no, podéis mirar una película que os haya gustado o alguna que sea más de 3D. O sea, Avatar. Avatar, todos los escenarios que salen de Pandora vienen de paisajes reales que han Sí, exprimido o que luego, pero todas las inspiraciones son reales. Disney, cuando hizo Bambi, hace 80 o 90 años ya, sí, pues tenía ciervos por ahí pululando por el claro, estudio. Y si eran claro. animales reales que se inflaban, se hinchaban a dibujar para saber cómo se mueve el tal. Todas esas referencias es lo que luego te permite. Así que inspirarte, pues desde muchos sitios, desde páginas web que sigo, que son de diseño y desarrollo, retos, que hay un montón de retos, igual que hay challenge de diarios de CSS, pues hay challenge diarios de interfaces. Sigo a gente, sigo un montón de newsletters que repaso o intento ver al menos cada día por la mañana mientras hago un café. Entonces, todo eso es información que te entra y que retienes para luego poder generar pues, nuevas ideas y todo lo que puedas aprender, luego lo vas a poder aplicar a tu día a día, ¿no? La última charla que he dado es Aprende CSS dibujando y Sí, justamente explico eso, cómo a través de dibujar con CSS, que puede parecer como algo muy loco de no tiene sentido, para que voy a invertir ya, 2 horas dibujando algo para tener 3.000 líneas, que luego esto ni es óptimo ni nada. Pues sí, no, porque todas esas skills que aprendes o hasta dónde llega la tecnología, ¿no? El stack que estés tocando, las limitaciones que tiene o cómo encontrar otras maneras de hacer las cosas, luego lo puedes aplicar en tu día a día. En este caso, dibujar con CSS te puede ayudar a crear mejores layouts o a analizar claro. mejor, ¿no? Todo lo que sea aprender en el ámbito que sea, como si es tocar un instrumento de música, te va a ayudar luego a tu día a día, ya sea a aprender más rápido o a tener más referencias a las que puedas hacer luego mención o así. Entonces, todo eso fomenta sobre todo eso, la generación de nuevas ideas o tener más aprendizaje, ¿no? Sí, lo que es un entrenar diariamente, al final la herramienta con la que te vas a encontrar. Oye, ¿esto no te Totalmente. genera un poquito el mantenerte, lo que hablamos siempre, yo qué sé, por LinkedIn, gente que escribe y tal, ¿esto no te genera un ¿Cómo, no? poquito de presión? O burnout o El, así. sí, ¿no te No, genera como tengo que estar actualizada constantemente o es algo más agradable? no, porque no es algo que me lo imponga. Imagínate, yo he trabajado, por ejemplo, alguna tecnología que no me guste. Angular no me gusta. Mm, No vaya, es que hay lo un odie. porcentaje muy alto, sí, sí. No, pero tengo una razón. Seguro que todo el mundo tiene la suya. La mía es que, claro, yo vengo de la parte, ¿no? Pues más de diseño. Yo no he tenido una formación a nivel de lógica, de así. Yo lo que he hecho ha sido diseño web, ¿no? UX, Ujú, usabilidad. Y sí. luego sí que estudié en Lemon Code, estudié frontend. Ujú, Pues hice un máster de frontend. Bien. Claro, yo he tocado toda la parte frontal, muy visual. Para mí Angular no tiene, no sé, por ejemplo, Vue sí que se parece muchísimo más a HTML, entonces me siento más sí. cómoda. Angular, Ujú, he trabajado mucho en Angular porque en proyectos que estuve en Desigual era Angular hasta que luego pasaron a Salesforce, pero lo veo más lejano a cómo yo entiendo lo que es la web y cómo se comporta el navegador. O sea, lo veo más cercano a backend prácticamente ya, que no a temas de front. Entonces, por eso sí. he trabajado, he hecho proyectos con Angular, pero no me gusta. Imagínate que a mí me obliguen cada día a estar al último, al último, al último de Angular. Pues me Ya, lo voy a tomar como que, qué palazo, no me ya, interesa nada este tema, quiero invertir mi tiempo en algo que me motive o me llame, me guste. Pues es lo que ya. hago. No es, y cuando digo referencias de webs, de newsletters, tal, no es todo enfocado a diseño y a desarrollo de front. Estoy suscrita a revistas que hablan de videojuegos, que salen cada mes. Ujú, Estoy suscrita a revistas de anime, que cada qué mes te guay. dicen qué pelis, qué mangas salen, artículos sobre Japón, cultural y Ujú, así, o de viajes incluso, pero en temáticas que me gustan. Entonces, ya sea de anime o ya sea de videojuegos, pues eso, si compro libros de arte de videojuegos, pues cuando dibujo, pues cojo de referencia videojuegos. claro. Entonces, es algo que me gusta. Entonces, lo que tiene que ser es algo que te apetezca.
También te digo, he tenido temporadas que he estado a lo mejor 4 meses o 5 que ni he dado charlas, ni he hecho nada, ha sido como, necesito mi mente en blanco, no me apetece, pero Sí. es un poco escucharte, es importantísimo escuchar a tu cuerpo. Pequeños síntomas que a lo mejor no notas, ¿no? Me tiembla el Ujú. ojo. Ya. Me agobio Claro, cuando pienso en no sé qué. No claro, me quiero claro. levantar de la cama. Escucha tu cuerpo. Sí, sí. Pero hay momentos en que sí que estás a tope. Además, yo como que soy bastante, ¿no? Voy a por 1000 siempre. Pues Ujú. son cosas que soy muy inquieta y como que me llenan y me hace estar guay. Y al contrario, me hace, yo qué sé, ponerme a mirar revistas de diseño o de diseño web o cómo hacer X cosa, pues al contrario de generarme esa ansiedad de por saber las cosas o ese estrés de no llego, no me da tiempo de todo, pues no, me lo tomo como selecciono muy bien qué es lo que más me interesa en ese momento por mi casuística concreta, en plan, Ujú. newsletters, pues si estoy haciendo una charla de CSS, por muchas newsletters que me lleguen de qué pasada hacer esto en SVG, pues no les voy a hacer Claro, caso. No claro. es que ni me las voy a guardar en marcadores, ¿para Sí, qué? filtrar un poco, claro, sí. Cuando lo necesite ya lo encontraré o ya me llegará o lo que sea. Centrarte mucho no foco en lo que estés y dentro de ese foco, pues sí que tener un poco eh, tus 4 o 5 sitios donde te gusta coger esa inspiración, ¿no? Esa creatividad y utilizarlo. Pero sobre todo, sin presión. Quiero decir, habrá momentos en que no te apetezca nada. O sea, en plan, es que no quiero, ¿sabes? No Claro. quiero hacer nada, quiero salir a que me dé el sol y ya está, ni pensar. Es importante en todos los ámbitos y escucharse un poco. Si te empiezas a ver brillitos en los ojos o te saltan chispitas, es que ya igual hay que parar un poco de alguna Para cosa, y sí. descansa y Claro, haz otras cosas también, o sea, quiero decir, claro. Sí, sí, toca un sí. instrumento, algo que sea manual, ayuda muchísimo a entrar en ese flujo, ¿no? En ese flow que llaman, ¿no? Que es Mm, un poco sí, en el estado ese que estás tan concentrado haciendo una tarea, eso es lo que más te puede ayudar a la creatividad y a luchar contra el burnout. Encontrar algo que sepas que te gusta, estoy hablando, hacer crochet, no sé, lo que sea. sí, sí, Esa sí. tarea que te mantiene foco, o leer un libro, que dices, no sé lo que está pasando a mi alrededor, me da igual que el mundo arda, o sea, Mm, que yo no me sí, sí. entero porque estoy súper concentrada haciendo esto. Pues encontrar ese tipo de tareas, porque es lo que más ayuda a sentirse feliz, a tener esa creatividad y al desbloquear un poco la mente, que muchas veces te bloqueas con algo y te encabezonas en sacarlo y lo mejor que puedes hacer es ir a dar un paseo, que te dé el aire Mm. y al regresar te das cuenta que había un punto y coma que llevas 2 horas sin ver, Ostras, sí, y sí. era eso, Lo, los te da mucho descansos. gustillo, te da mucho gustillo eso es luego, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué te iba a comentar? En el mundo de la consultoría freelance, en este caso, por el que te estás moviendo ahora, Mm, ¿cómo aplicas todo este tema de la creatividad? Por ejemplo, a mí una cosa que me llama mucho la atención, toda la gente que se vuelve autónoma o que trabaja en sus propios proyectos y tal, ujú. la idea de cómo aplicar tus dotes creativas a, por ejemplo, la búsqueda de clientes o el llegar a las personas o el que contraten tus servicios. No sé si ya lo has vivido de primera mano en este poquito que llevas. Sí, yo utilizo al final el hecho de ir a eventos y así, obviamente, por ver a la gente, o sea, mi Sí. motivación, creo que mi motivación principal es poder ver a la gente que a lo mejor solo ves en eventos y entonces es la manera de poder reencontrarte con esa gente, pero también lo Mm, utilizo como canal no solo de networking con el resto de personitas que me encuentro, mm, sino también a nivel de empresa, viendo lo que puedes hacer en una charla o viendo cómo te expresas o viendo, pues, ¿no? A lo mejor ese cariño que me puede tener con la gente que quedo y así, pues eso un poco canalizarlo para poder encontrar formas ¿no? Pues de entrar en empresas o así. Por ejemplo, di una charla en el evento de Miguel Ángel, que fue online, mm, sí. sobre CSS moderno, lo que se venía y tal, y eso pues fue de trigger para que algunas empresas me contactaran para que fuese a dar formación y el mes pasado estuve dando formación de CSS moderno en Kairos al Mm, equipo de desarrollo y súper contenta. Entonces, claro, eso ya hace que te abra la puerta, ¿no? Para una futura colaboración o una futura recomendación a otra empresa que, pues a lo mejor a otro equipo que le interese un poco eso. Así que lo que suelo hacer es eso, poder ir a eventos o incluso redes. Las redes también las utilizo. Que a veces me dicen que creadora de contenido, tal. No me considero para nada ni creadora de contenido ni nada de esto que a veces me ya. llaman. Lo utilizo como un escaparate para decir, primero, compartir recursos sobre todo porque es lo que en clases los alumnos y alumnas me piden.
O sea, yo doy una Sí. clase y como no paro de hablar de cosas y me preguntan un montón, sobre todo en talleres, que me encanta mucho más dar taller que no sea enlatado, porque en taller un poco tienes como esa test de usuario en real, ¿no? De las Hombre, vamos, sí, necesidades que sí. está teniendo la gente, de casuísticas que no tenías en cuenta, de posibles problemas que no sabían que había pues, en ese equipo y dices, vale, pues voy a preparar un ejemplo para poder abordar esto. Pues toda esa información, esos insights que vas teniendo, todos los inputs que tienes, pues luego los aplico en siguientes formaciones y así. Entonces, el poder manejar todo eso y que sirva de canal para el objetivo, que es poder tener más colaboraciones con más equipos o en más eventos o en más universidades haciendo seminarios o así, pues es un poco lo que busco, ¿no? Con todo eso es un poco el escaparate. Y ya viene solo en el sentido de, cuando me decías lo de la creatividad, que cómo lo enfoco, haciendo el trabajo que ya hago, compartiendo lo que comparto Sí. o generando las charlas que hago, ¿no? O que la gente, sobre todo, el ver cómo explico y que digo, es muy sencillo, esto parece complejo, Ya. pero es sencillo, tú lo puedes hacer. Le estoy quitando esa capa que a veces me he encontrado, por suerte está cambiando, pero a nivel de diseño, históricamente, que yo ya tengo una edad, o sea, históricamente, hace bastantes años, era como algo más elitista, ¿no? Y me he encontrado con muchos perfiles, ¿no? Que el hecho de ser creativo era como si fuese algo, un ser de luz o algo así. Es como, ¿no? Ya, Lo es tiene, verdad. es práctica, es entreno, es dedicación, son horas, pero seguramente alguien tenga más facilidad para aprender X cosas. Por ejemplo, a mí me encanta tocar la guitarra, soy una patata, se me da genial la batería, pero no tengo batería porque yo quiero tocar la guitarra. Entonces, seguramente Ya. otra persona, con el tiempo que llevo yo tocando la guitarra, tendría ya un grupo y sería famoso. ¿Sabes? Yo no, se me voy a quedar ahí. Ya. Porque se me da mejor, tengo una facilidad más para la batería, pero no me interesa. Entonces, que no se quite nadie, que no se ponga nadie el sombrero de no sirvo, ¿no? Del síndrome del impostor para cualquier cosa, porque Sí. es tiempo, es tiempo. O sea, posiblemente yo tuve esa inquietud más de pequeña porque en casa todo el mundo pintaba y mi padre hacía cuadros y tal. Entonces yo ya tuve eso, ¿no? Desde pequeña y a lo mejor alguien ya se encontró con el tema artístico o más creativo teniendo ya 14 años o 15 cuando Claro. salió del instituto. Entonces, todo ese tiempo que yo he invertido en dibujar, porque lo he invertido, ¿sabes? La otra persona no tiene ese bagaje. Entonces, que nadie se frustre y, y sobre todo el ser conscientes de que cuando estás haciendo, no sé, puse un ejemplo en la charla de dibujé un Mickey, ¿vale? O sea, hice un Mickey Sí. con CSS y ponía un Mickey súper. El pobre había pasado mala noche y el otro Mickey final, ¿no? Y era como, no os frustréis porque esto es prueba y error, muchas veces es prueba Claro. y error, o sea, muchas veces vas a tocar y hacer ajustes, no os frustréis porque ni os tiene que quedar perfecto a la primera y muchas veces me gusta mucho que hacen hilos, hacen vídeos de hace 10 años cómo dibujaba y cómo dibujo ahora. Entonces, ver esa Claro. progresión, porque claro, han pasado 10 años. Entonces, eso es lo que, quitarnos un poco eso de encima y sobre todo a nivel de creatividad y de coger cosas que sean tangibles con las manos. Yo tengo iPad, dibujo mucho con el iPad, pero también tengo una mesa de dibujo aquí, no se ve, pero tengo ahí una mesa de dibujo con todas mis pinturas y mi carrito de todos los materiales y todo lo Qué tengo ahí. guay. Entonces, me gusta mucho dibujar y hacer cosas con las manos porque ya estamos todo el día delante de una pantalla y por suerte o desgracia mi otro mayor hobby son los videojuegos, o sea, pantalla también. Claro, Entonces, claro, claro, el pasas de una hacer a algo otra. con las manos ayuda muchísimo a fomentar, ¿no? Ese estado que decía de estar concentrado, que fomenta muchísimo la creatividad y no tener miedo a coger un lápiz o un color o lo que sea, un rotulador y decir, es que se me da mal pintar. No, es que de pequeño nos han dado rotuladores, que es uno de los materiales más jodidos con los que pintar, como si fuese Claro. una cosa de niños y no, es muy Sí. difícil pintar con rotuladores. O sea, yo tengo una marca concreta de rotuladores para poder pintar porque no sé pintar con otro rotulador que no es ese. Y me ha costado mucho encontrarla y son muy caros. Entonces, Qué ¿sabes? guay. Lo digo porque el coger un rotulador, es verdad, es como nos han puesto, si no piensas en el colegio, en primaria, Sí, te han sí. dado plastelina, plastidecors, que es todo no sale en castellano la palabra, bueno, que es un taco es una mina Sí, una cera. una Sí, cera entera de sí, color, que no es que tenga sí. madera, es la cera entera de color, y luego te han dado rotuladores. Fin, y todo el mundo se piensa que como pinta mal con rotuladores es que se le da mal. No, o sea, Ya. no, Vale. de verdad, Guay. intenta, Me o sea, mola. dale otra oportunidad, dale otra oportunidad. Me,
Me mola que hayas llevado la charla, esta reivindicación sobre el mundo del rotulador, porque es algo que Totalmente. se está hablando poco, sí, sí. Sí, sí, Se está te lo digo de llevando verdad. poco. Y luego pasa una cosa, que mucha gente del instituto decía, qué bien dibujas, o qué bien dibuja no sé qué. Seguro que os acordáis de la típica persona que dibujaba súper bien a Son Goku. Sí. Dale a dibujar un caballo, a ver qué te dibuja. ¿Sabes? Sí, sí, es verdad. Entonces, Sí, es es un verdad. poco, es para bajar presión y quitarnos presión de que al final es algo que tienes que hacer. No te vas a dedicar a ello profesionalmente, o sí, no lo sabes, pero Bueno, sí, si depende. es por hobby o es por... no os pongáis esa presión encima con un hobby, es un hobby, es un hobby, es Sí, para sí. pasarlo bien y desconectar. Oye, nos has comentado, bueno, has hablado un poquito del tema de la mejora, por ejemplo, a lo largo de los años, que creo que Sí. es algo obvio, pero que muchas veces no se ve el tema de si entrenas con esto vas a ir mejorando. Pero yo te quería preguntar, ¿cuánto crees de porcentaje que hay en un desarrollo, en una, yo qué sé, en la creación de un producto? ¿Cuánto hay de porcentaje en tema de repetición, en tema de organización? ¿Y cuánto habría de porcentaje en tema de creatividad, tema de inspiración? Vale, depende, es que no me gusta contestar con depende, pero muchas veces es el depende más el por qué estoy diciendo depende, Sí, ¿vale? Eh, depende muchísimo de la vale. tipología de proyecto que hagas. Voy a poner 2 ejemplos para que se entienda bastante guay. Yo estando en consultoría tenía 2 semanas de trabajar en un cliente ya implementando, pues, la interfaz que se había diseñado, que muchas veces ni siquiera a lo mejor la diseñabas tú, porque al ser consultoría te contrataban únicamente para la implementación. Ujú. Habían otros proyectos de consultoría que es en la misma empresa, pero sí que había bastante tiempo de poder, digamos, pensar en cómo iba a ser ese producto, porque a lo mejor lo Sí. hacías de cero. Y además el Mm. cliente ya quería algo concreto, entonces como que ya te da bastantes pistas de hacia dónde ir y de poder testear eso. Pero se testeaba a nivel de pruebas con tus compañeros en el trabajo. Estando en Mm. Desigual, que es en el sitio donde he estado como más loco a nivel creativo, de libertades para poder proponer cosas, habían Sí. semanas enteras de estar encerrado en una sala, eh, poniendo dibujitos, digo dibujitos en plan así un poco Ya. de, porque al Sí, sí. final teníamos una sala entera haciendo wireframes y pensando y imaginándote y recopilando información, ya fuese de la misma gente que venía a la tienda, porque en las oficinas centrales de Desigual ahora han cambiado un poco, pero están en Barcelona, en la Barceloneta, y Mm. hay una tienda física en la planta de abajo, que era donde testeábamos todo. Pues entonces, claro, el tener la Qué guay. oportunidad de tener in situ esa iteración constante tan al inicio del proyecto, de poder ir directamente con un papel, no estoy hablando de hacer un prototipo ni siquiera cartón piedra e ir con el iPad, no, o sea, Claro. estoy hablando de Sí, sí. hacer papel, y de Ya. decirle recortes de pantallas así con tijeras y de Mm. decirle: "Ten", y la mayoría además siendo la mayoría extranjeros, porque por la zona la Claro. mayoría no eran ni de Barcelona. Y era como, vale, entonces cuando tocas este botón y hacías tú, zup, ¿sabes? Y movías tú la pantalla, ¿sabes? Era Claro, todo claro. como bastante arcaico, pero un poco test así de guerrilla in situ, que te ayudaba Sí, muchísimo a poder dedicar todo ese tiempo más creativo y de imaginarte y de proponer y tal, porque, sabías luego que ibas prácticamente a tiro fijo con toda esa claro. información que tenías. Entonces, eso sí que te permitía, muchísimo, obviamente con todo con una planeación a nivel de proyecto, sabiendo qué tiempo tenías para qué. También depende Claro. mucho de la cultura de la empresa y del bagaje que tenga, dándole importancia a todo el tema de más de experiencia de usuario. Entonces, pues yo Mm. estaba en un equipo que la mayoría de gente del equipo tenía mi perfil, el que tengo ahora, que es Claro. entre diseño y desarrollo. Entonces aquello era brutal, porque podías hablar con 7 o 8 compañeros que todos podían desde, ir a hacer, test de usuario a tienda o ir a recopilar información, a proponer cosas muy locas o a saber los conocimientos técnicos para decir: "Esto lo podríamos hacer así". O sea, Qué recuerdo que hubo guay. una landing muy, muy chula que dijimos: "Hostia, pues esto con el giroscopio del móvil, ¿sabes? Podemos". Y con Canvas, claro, yo en esa época estaba dando charlas a full de Canvas, de HTML, y era Ya. como: "Buah, esto con Canvas podemos Qué hacerlo, guay. las mariposas vayan por detrás, que el móvil haga así". Sí, sí. Claro, toda esa creatividad, ¿no? Y es un poco así, pues ya lo fomentaba muchísimo desde el propio equipo a, obviamente, la libertad
que te daba de poder proponer cosas la empresa, pero también porque llevaban un bagaje muy grande y porque, estamos hablando de que es igual que en aquella época, además era como mucho más disruptivo, mucho más loco, ¿no? A la hora de Sí, proponer desde a nivel de marketing, de hacer campañas claro, súper locas, de vente en bolas a la cola de la tienda y te claro. sales vestido, pero tienes que venir Sí, en bolas. es un poco la imagen que teníamos todos. Entiendo que dentro también pues fomentaban un poquillo aquello, no sería de cara al exterior ahí súper loco y dentro no, todos súper serios, trajeados, claro. Tenía No, que no, ser no, se diferente. fomentó muchísimo. Además, lo que hablábamos también de temas de más de cómo hacías, ¿no? Un equipo que tenga todas esas ideas. Bueno, pues diversidad. Había muchísima gente muy diversa y ahí sí que creo que es donde más he podido trabajar con gente de diferentes perfiles, backgrounds, incluso poder ir a hablar con las personas que, si estás proponiendo el cómo se va a ver algo en web, las interacciones, pues poder ir a hablar con la persona que había diseñado esos patrones que Mm, iban o que los estaban cosiendo, porque también estaba toda la empresa allí. En ese edificio qué estaba guay. todos los perfiles, desde quien hacía el shooting, ¿no? En el plató de fotografías, estaban las Sí. modelos, estaban las personas que se encargaban de hacer todas las prendas, que hacían pruebas a mano primero para probar en las modelos. O sea, era un Mm, ambiente muy creativo y todo eso, obviamente, esa libertad creativa que puedes tener y que te fomenten y que tengas todo el rato estímulos, no los sí, tienes en cualquier equipo, porque luego están en otras empresas y no tienen nada que ver, no tienen nada que ver, muy, muy qué diferente. guay. Qué guay. Te voy a lanzar la última, porque esta me interesa. Hemos comentado un par de cocinas, me interesan todas, lo he dicho así como un poco, no, el No, resto de pero la hay charla que me la he dar fumado. interés ahí. Sí, esta es especial, especial. En toda tu experiencia, ¿cuándo te diste cuenta o cuándo ya dijiste, oye, tengo la experiencia necesaria para dar el salto a esa consultoría freelance a la que te estás dedicando ahora? Porque entiendo que es complicado el hecho de siempre he trabajado, yo qué sé, con una dirección, con unos jefes que me marcan unas pautas, etcétera, etcétera. Cuando dices, oye, mira, yo creo que ya tengo la experiencia suficiente, yo creo que ya tengo las herramientas suficientes para poder dar este salto importante. Pues han habido como varios hitos en los que yo he ido dándome cuenta de cosas y es Mm, que en los últimos años no me sentía, o sea, no me sentía, no sé si decir feliz en una oficina. Digo oficina ya. o trabajando en remoto, ¿eh? Cuando digo oficina lo enmarco Sí, dentro en un del ambiente de trabajo, escenario de sí, ambiente de equipo. trabajo, con Mm, equipo y tal. No me sentía feliz, pero no por la gente. O sea, yo me nutro de energía social. O sea, yo soy mm, un animal de estar con gente. O sea, necesito a la sí, gente, necesito ese, ¿no? Ese achuchar a gente y luego ir a tomar algo también. Pero lo que era tipología en sí, el trabajo o el tener que lidiar con ciertas cosas de una empresa, ya sean decisiones, ya sean temas de más de management, de así, pues no me llamaba tanto. Y era como, ya. vale, me estoy cambiando de sector dentro de tecnología, estoy en una compañía eléctrica, estoy en no sé qué. No, ya no me siento, ¿sabes? Yo recordaba que en Desigual era muy feliz, pero ¿por qué? Porque tenía esa libertad. Tenía esa libertad Ya. de, dentro de unos plazos marcados, el poder estructurarte tú un poco con tu equipo, que al final éramos todos del mismo perfil, nos llevábamos súper bien, el poder Mm, gestionar eso. Entonces, aparte de darme cuenta que yo necesito tener 20.000 focos abiertos, eso no es para todo el mundo. Hay gente que necesita ya. un foco que le marque mucho la tarea que hay que hacer. Mm, Y está genial, ¿eh? O sea, no estoy diciendo ni que sí. sea mejor ni peor, solamente que hay algunas cosas que no es para todo el mundo. Entonces, el tener ese 20.000 foco y el gestionar yo cosas que veía que a compañeros no les interesaba, que les interesaba más a nivel de lógica de negocio, les flipaba el sector, tal, y era como, que a mí me Mm. da igual los kilovatios, ¿sabes? No sé cómo decirlo. Y que, es Ya. verdad, y que Mm, además, por la inquietud que he tenido de divulgar sobre tecnología, sobre diseño, sobre CSS, he participado en bastantes eventos. Lo que decía de poder tener ese escaparate para que te lleguen más ofertas o más colaboraciones, sí. se estaban convirtiendo en una masa muy grande dentro de mi tiempo. No es un me lanzo y ya veré que vengo, o sea, que ya veré a ver qué es lo que me viene. Es un Sí. ya tengo un bagaje, llevo un recorrido, ya tengo la confianza detrás de plataformas de e-learning, de academias. He dado clases en varias academias online, como que ese Mm, reconocimiento y esa confianza la tengo y me estaban llegando un montón de propuestas. Y era como, vale,
esto es inmantenible si lo tengo que Claro. compaginar con un trabajo de 8 horas o de 4 horas, da igual, o sea, ni de media Mm, jornada, es inmantenible. Y además de una tipología muy concreta que es crear material divulgativo o de formación dentro del marco de animaciones, de CSS, de SVG, claro. de Figma, de colaboración entre equipos, porque al tener el perfil de diseño y desarrollo, como que, ¿no? Uno un poco hago de puente entre esos dos mundos Sí, y sí. muchas veces no, la mayoría de veces es comunicación, es un tema de comunicación, La más que que de sabe hablar estilo. con todos, claro, que es Exacto, importante, sí. exacto. O sea, hablar el mismo idioma con todo el mundo es súper importante. Entonces, al ver ya ese volumen de cosas, es como, pues voy a intentarlo, a ver qué Qué tal. guay. Y sorprendentemente, o no, quiero decir, para mí sí, sorpresa, ah, o sea, tengo un calendario que hasta incluso en septiembre tengo cosas ya planeadas, ¿sabes? Entonces, la verdad que muy bien. Pero sí que es verdad que me he encontrado con algún compañero que está en una situación parecida a la mía, la de tener como esa inquietud de poder hacer material o de poder Ujú. divulgar o dar formación, am, y poder vivir de ello. Y era Sí, ¡buah! Es que tú ya tienes los contactos, no contactos a nivel de redes de que conoces, no. O sea, contactos a nivel de empresas que confían en mí, de, pues eso, ¿no? De clientes. Ya tenía clientes. Piensa que yo ya. estando trabajando en Mango, di una Ujú. formación de Figma a Desigual. Sí, No sé cómo pasó eso, o sea, de verdad, tuve que hablar con mucha gente. No, no, pero ya, claro. fue como te lo permitimos porque era mi, ¿sabes? O sea, quiero decir, al final, sobre todo ya sabes que en tecnología todo el mundo nos conocemos y más si, pues, Sí, si es a nivel de e-commerce, pues gente que está en Zara mañana está yo qué claro. sé, en Mango y gente de Mango, pues mañana está en otro e-commerce, ¿no? En retail, Mm, pues es muy normal. Entonces, me refiero a eso, ¿no? Que ya dice mucho el estar en una empresa trabajando y que otra en la que has trabajado te pida que vayas a dar una formación. Entonces, esa confianza ya la tenía, con lo que esto lo hablaba con un amigo el otro día y era como, ojo, es que me encantaría hacerlo, pero no tengo clientes en ese sentido, no hay ya, gente que me esté pidiendo que claro. haga ese material, entonces es muy complicado. Que lo de Llevo ya como ponerte con un flyer en la calle a entregar claro, eso no, funciona poco aquí, claro, creo que va a por lo que funcionar sea. poco, pero Sí, lo que sí funciona es ese recorrido, ¿no? De llevar, pues llevo como desde 2016 o así, haciéndolo, sí. participando en algunas ediciones de algún máster, de algún bootcamp, o Mm, haciendo seminarios en algunas escuelas o de diseño o de desarrollo concretas. Entonces, pues eso hace que la gente confíe en ti o alguien me diga, oye, me ha recomendado no sé quién, o he visto el material que has hecho para tal escuela, ¿qué te parece si tal? Hablemos. Entonces, es muy interesante. Y a nivel de equipos también. Las formaciones que estoy dando en empresa, pues es lo mismo. Hay empresas que me dicen, oye, el compañero tal, están muy contentos y me pasan mi contacto. Entonces, claro. es importante también comentar que he podido permitírmelo ahora, porque esto hace a lo mejor 5 años que tenía un alquiler súper alto en Barcelona, pues Ya, no hubiese podido, ¿sabes? Entonces también ya. hay momentos en los que puedes intentarlo y se habían alineado todos los astros, era el momento de Qué hacerlo. guay. Qué guay. Al final el equilibrio entre lo personal, lo económico, lo Total, profesional, pues eso tiene que cuadrar un poco. sí. Entiendo, yo esto un poco era también un poco en plan, porque a mí, por ejemplo, que tengo mucho contacto también con gente junior, me vienen y me dicen, oye, es que yo quiero ser freelance y salir directamente, pues lo que comentabas, de un bootcamp o de una formación Mm, a ofrecer mis servicios. Claro, es complicado. ¿Ves? Ahí no lo veo tanto. No lo veo Claro, porque seguramente, yo o sea, el valor que yo puedo aportar en un equipo, en una empresa, es por todas las empresas donde he estado, porque he visto que claro. hay patrones o hay casuísticas de cosas que independientemente de la tipología, el número de empleados o el sector que sea la empresa, se repiten. Sí, sí. Se repiten. Claro, Entonces, claro. el tema de colaboración que decía de entre diseño y desarrollo, estoy dando formaciones de Figma y Figma es la herramienta, pero es la excusa para hacer Ujú. que todo el proceso, desde negocio hasta que se implementa la propuesta, la solución, el servicio que tenga esa empresa, Sí, tenga un sentido, haya una colaboración, se tiren muros, se quiten fricciones, se gane tiempo, se mejoren procesos, metodologías, toda esa información que tengo y qué es lo que ofrezco, es en base a mi recorrido, que llevo casi 10 años que he estado en un montón de empresas y en un montón de clientes. Entonces, eso es lo que lo digo porque eso es lo que van a valorar que puedas aportar. Entonces, si te reinventas y haces un bootcamp viniendo de otro sector y recién quieres arrancar así,
Ostras. Oye, te puede sonar la campana, ¿eh? No es algo que digas, no, pero lo vas a tener mucho más complicado que si ya tienes un bagaje y ya tienes ese valor que aportas y es por el que la gente confía en ti, ¿no? Porque esa sabiduría, entre comillas, ¿no? que has adquirido Sí, sí. es lo importante. Entonces, claro, he tenido suerte de estar en equipos en los que me han facilitado un montón a nivel de, pues ya sea de mentoría, de información, de formación, por la inquietud que he tenido siempre, pues he trabajado con profesionales muy, muy grandes que no vas a ver en redes. Quiero decir, muchas veces nos nublamos también con las caras más visibles porque piensas, guau, es que quiero ser eso. Es como, hay muchísimos profesionales que son la hostia, que cierran el portátil cuando acaban de trabajar. Claro. Entonces, el hecho de recién hacer un bootcamp o cualquier tipo de formación y salir ya al mercado así, pues no lo veo, pero no tiene por qué no funcionar. Quiero decir, seguro que hay algún caso en el que Seguro, funciona. sí, sí. Yo, en mi caso, yo estudié desarrollo ya con 29. O sea, sí que hacía lo típico, ¿no? Y de cuando estaba Dreamweaver, pues sí que hacía ahí cosas, Ostras. claro, Sí, sí. pero no tiene nada que ver con el desarrollo frontend que hay actualmente. Entonces, claro, no es ni por edad, ni por bagaje, ni nada, porque las experiencias anteriores siempre ayudan a lo que tengas que enfrentarte en el presente. Pero Por si supuesto. tengo que hacer una recomendación, al menos un par de años trabajando en un ambiente laboral en el que se utilicen metodologías que sean ágiles, en las que se trabaje con negocio y tal. Y sobre todo, otra cosa que no he dicho, he hablado de instrumentos, no he hablado de idiomas. El inglés se da por supuesto ya que todo el mundo tenemos Sí. que poder mantener una conversación en inglés. No digo que tengas ahí de Cambridge, pero creo que es súper necesario porque eso es lo que os va a abrir puertas a poder luego tener esa libertad de elección y poder tener otro tipo de trabajo que os guste más o que os motive más o lo que sea. Pero yo al menos tendría una primera experiencia a ver qué tal. Y Con seguramente calma, si sí. tienes ya si esas personas ya tienen esa inquietud, acabará pasando, seguro, porque no Sí, tengan sí, al prisa. final. Es una Sí, carrera al es una final. carrera de fondo, esto no. Es ir moviéndolo todo un poco hacia eso e ir construyéndote un poco tu vida Claro. profesional y Si laboral. lo tienes claro, Que adelante porque va a pasar, va a pasar. sí, qué guay. Nos quedamos con esta idea, eliminamos un poco la idea mala del Dreamweaver, que es una cosa que seguro que ha pasado por la mente de muchas personas, de ostras, Lo no, el siento, Dreamweaver no otra sabes vez, qué ¿no? ejemplo quería poner, Claro, en plan claro. de me gustaba desarrollo, pero no tenía las habilidades técnicas, entonces pues lo que había. Ahora está causando a la gente pues esos malos recuerdos y Ya, tal. Eso lo eliminamos, nos quedamos con la parte buena, el tema de creatividad y la creación de eso, de un perfil profesional según tus gustos. totalmente. Pues nada, oye, muchas gracias, Carmen, como siempre, por darnos estos tips, sobre todo de tu experiencia, que creo que es muy valioso. Y nada, pues como siempre, te insto a pasar por aquí a charlar con nosotros en otro momento. Ya sabéis que es un placer siempre, así que seguro que nos vemos pronto. Pues nada, muchísimas gracias. Y a los demás, pues nada, espero que os haya gustado, que hayáis sacado muchas notitas de todo lo que hemos hablado. Voy a decir la frase asquerosa de suscribíos al canal y todo eso para recibir las novedades de lo que vayamos publicando y nos vemos en próximas charlas. Así que nada, venga, hasta luego. Vaya muy bien.